Seguimos tomando opiniones, puntos de vista. Vamos a hablar con Eduardo Contreras, encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chileno. Señor Contreras, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Lo citábamos ya en la entrevista, hay una declaración del PC chileno que dice que hay falta de imparcialidad en el informe, que le llama la atención que no se exprese condena a los intentos de golpe de Estado, entre otras cosas. ¿Por qué es crítico el Partido Comunista del informe? Yo creo que solo los miopes no se darían cuenta que es realmente un informe muy malo, incompleto, que no tiene verificación de las cosas que afirma. Habla, por ejemplo, de 558 entrevistas, pero no dice que 460 fueron hechas fuera de Venezuela, antes. Por lo tanto, este puede ser un documento prefabricado, que, lejos de la voluntad, por supuesto, de la alta comisionada, pero que en los hechos ayuda a la política norteamericana de una eventual agresión militar. Y la ceguera está fundamentalmente, Daniel, porque, sobre todo, tú eres muy joven, para los chilenos de mi edad, esto es exactamente Chile 73 y las mismas fuerzas políticas. Y me parece lamentable que gente que formó parte en ese tiempo de la Unidad Popular hoy día estén en contra, míopes también. Partidos como la Democracia Cristiana que apoyaron el voto para declarar ilegal a Allende no me extraña, ellos votaron a favor del golpismo en ese momento en la Cámara de Diputados, del que yo era diputado. Pero olvidar, por ejemplo, que aquí tampoco había alimentos, que no había remedio, y no darse cuenta que también como ahora era el bloqueo, el boicot norteamericano económico, financiero y comercial, eso sí que es estar ciego. Porque así fue objetivamente, perdona que te interrumpa, pero es que esto para mí es el nudo central. Porque también salieron chilenos de aquí, como ahora llegan venezolanos. ¿No se acuerdan de los miles de chilenos que fueron a Miami? Que parece una playa muy agradable para la gusanería de todo pelaje. Que hay ¿Cómo no verlo? 4 millones de venezolanos que no se han ido precisamente a Miami, que están migrando en condiciones tremendamente desesperadas. Los chilenos que salieron durante la Unidad Popular no iban solo a Miami, iban a muchos países, incluso a Venezuela. Es que eso no lo sabe la gente o no lo quiere volver a ver. ¿Y cuál era la causa? El bloqueo. Y si tú te fijas hoy día, quien aplaude esto son los mismos que causaron el golpe, o sea, los políticos de derecha, la prensa de derecha que aplaude feliz lo que está ocurriendo, condenando a Maduro de la responsabilidad, a sabiendas de que ellos mismos, como el Mercurio y Agustín Edward, fueron partes del complot que se vivió contra la Unidad Popular. Sí, pero hay cosas del informe que más bien nos recuerdan al Chile posterior al golpe de 1973. Se habla de ejecuciones extrajudiciales, de detención de opositores, de tortura también contra opositores al régimen. Eso nos recuerda más bien al régimen de Pinochet. Si tú lees bien el informe, sí, lo lamentable, es curioso, porque quienes más celebran este informe son los partidarios de Pinochet. Fíjate, la declaración de todas las figuras de la ultraderecha chilena y del actual gobierno festejan el informe, no les pareció mal. Pero tampoco respecto a los temas que tú estás planteando hay verificaciones, no hay pruebas suficientes. Y me pregunto, por ejemplo, ¿no vio la alta comisionada al asesino de la chilena? ¿No supo que había las llamadas guarimbas que han causado montones de crímenes? ¿Por qué no hay ni una alusión al intento de magnicidio el año pasado contra el presidente Maduro? ¿Por qué no se habla del intento de golpe de Estado de abril de este año? ¿No lo vio la alta comisionada? Falta mucho. Es un informe incompleto, a mi juicio vacío, criticable. No está en el ánimo de ella, pero en los hechos ayuda a la política norteamericana, que es su ambición una agresión militar, como ocurrió en Chile. El hecho de que sea firmado el informe por Michelle Bachelet, ¿a usted no le entrega mayor credibilidad? ¿No lo hace pensar que muchas de las cosas que están allí, si la propia Michelle Bachelet, que me imagino que usted no la pone en ese saco de la ultraderecha ni del golpismo, por supuesto, si ella está verificando que esto ocurre, ¿no le hace pensar que muchas de esas cosas son ciertas? Mira, pero lo que más allá de la persona de Michelle Bachelet, que también ha sido muy criticada, yo no comparto todas las críticas contra ella, pero ni el partido tampoco. Sin embargo, hay que pensar que en este informe también hay mucho de la presencia norteamericana. Fíjate que este consejo es muy contradictorio, porque sale el informe de Michelle Bachelet y al día siguiente en el Consejo de Derechos Humanos 10 países, muchos muy importantes como Rusia, China, Irak, Turquía, condenaron el informe y lo encontraron malo. Pero además, la alta comisionada del año 2003 habló de una crisis en Irak y en el 2011 de una crisis en Líbano, y en los dos países hubo intervención militar norteamericana y después se demostró que eran falsos los informes. Yo creo que cuando países como Rusia o como China critican este informe, me imagino que usted no está poniendo a esos países como adalides de los derechos humanos en el mundo, ni Rusia ni China. ¿Podemos hacer otra discusión al respecto? No tengo ningún inconveniente si me invitas que hablemos también de qué sucede hoy día en China, qué sucede en Rusia. Pero, ¿Usted los pone como ejemplo de países que no, lo pongo como ejemplo lo siguiente, no me malentienda. Como ejemplo que varios miembros, otros que no tienen nada que ver con la política de Rusia y China, como Irak, Turquía, en fin, condenaron el informe 10 países. O sea, del propio Consejo surge una crítica tan fuerte como la que podemos hacer nosotros aquí. El informe es sesgado, el informe no quiere ver la realidad, el informe apunta donde tiene que apuntar, y mi mejor prueba de esto es la celebración, la alegría hoy día de gente como aquel senador socialista que en su tiempo buscara a Pinochet para salvarlo de Londres, que condena a los comunistas,
como los fundadores del Grupo de Lima que han apoyado la política intervencionista. Es decir, los entiendo, es su política, su manera de ver la vida. Yo creo que esas personas a las que usted alude, me imagino que se refiere a José Miguel Insulza y Sí, Heraldo por Muñoz, supuesto, con lo que por acaba de decir. supuesto. Son personas que hasta hace 2 años eran aliados de ustedes, formaban Claro. parte del mismo gobierno. Claro, pero ellos cambiaron. Ellos fueron partidarios de la Unidad cambiaron? Popular, por supuesto. Po. Yo supongo que Insulza se acordará que él estaba con Allende, con la Unidad Popular. Son ellos los que han ¿Y cambiado. estar No con sé- la Unidad Popular es equivalente a estar hoy con Maduro, dice usted? Absolutamente sí, porque lo que está sufriendo el gobierno de Maduro es la misma presión norteamericana que nosotros sufrimos. Y condenar a Maduro es como condenar a Allende. Si no se dan cuenta, Ricardo Lago, que estaba feliz porque había un golpe contra Maduro que le duró menos de 24 horas, porque de política don Ricardo no entiende mucho. Fue profesor mío y nunca olvidaré que él defendía la abolición de los medios privados de producción. Hoy día no piensa igual. De política Ricardo Lagos no entiende, No me parece. el expresidente de Chile. Sí, no me parece que entienda muy bien. Pasa a ver su gobierno. Cuando usted dice, se dijo lo mismo sobre Allende, jamás hubo un informe de las Naciones Unidas que siquiera insinuara que en el gobierno del presidente Allende hubo casos sistemáticos de tortura, por ejemplo. Y eso sí se ha dicho por una serie de informes de las Naciones Unidas en el caso de Maduro. ¿No cree que hay diferencias demasiado enormes de acuerdo a la evidencia No que tanta, existe? porque en ese tiempo la SOFOFA, que dirigía un señor que escribió un libro después, y los grupos ultras denunciaban de que en Chile había tortura y que había crimen, lo que no ocurrían. Está bien, pero una cosa es que lo denuncie un grupo ultra y otra cosa es que la denuncie la alta oficina de la Comisionada de las Naciones Unidas, que es la propia Michelle Bachelet. Es ella la que está Sí, haciendo pero este Michelle informe. Bachelet no estaba en ese tiempo cuando ocurrían Está bien, pero le digo un equivalente. Sí. No hubo nunca, me imagino que usted no considera que esos informes o esas denuncias hayan tenido ninguna credibilidad. Daniel, si no la había, no lo recuerdo, pero sí había críticas de gobiernos como el de Estados Unidos y otros, violentas contra el presidente Allende. O sea, acusado, tan fuerte fue que las Fuerzas Armadas chilenas cedieron y junto con la ultraderecha dieron el golpe. Esa es precisamente la gran diferencia que les duele mucho, que en Venezuela las Fuerzas Armadas sí son patrióticas, sí están de acuerdo con defender al gobierno, sí son democráticas. Eso no ocurre aquí. ¿Usted está seguro que el gobierno de Venezuela no tortura, no detiene extrajudicialmente ni asesina opositores? Tengo la sensación, he estado en Venezuela, que eso no es así. Pero quiero también señalar con mucha claridad, si eso es así, estamos de acuerdo en que se investigue, que se esclarezcan todas las verdades. Es más, nosotros no estamos por una salida violenta en el caso de Venezuela. Ojalá prospere el diálogo en Noruega. ¿Pero quién le Estamos creería por el usted? diálogo. ¿A quién le creería usted si le asegurara que hay tortura, que hay crímenes, que hay detención de opositores en Venezuela? Si ¿Quién lo, tendría que decir si lo demuestra una comisión imparcial objetivamente que entregue pruebas, que ¿Esta no, no es una comisión imparcial? que no se han entregado las tales pruebas, pero si hubiera pruebas concretas las tendríamos que creer, por supuesto. ¿Y esta no es una comisión imparcial? Pero ¿dónde están las pruebas? Yo le puedo decir que aquí está pasando tal cosa, pero si yo no lo pruebo, estoy falseando. No estoy contando la realidad. No hay pruebas. En el momento que las haya, las analizaremos. ¿Tú conoces pruebas concretas, testigos? Hay 558 entrevistas, testigos, víctimas que fueron entrevistadas por la alta comisionada, por la oficina de la alta comisionada, que detallan los métodos de ejecuciones extrajudiciales, están contados por familiares de las víctimas, están contados por los propios torturados, algunos de ellos que han salido de las prisiones del régimen como el helicoide. Son testimonios directos de pero las te víctimas. repito, de esas 558 entrevistas, 460 no fueron ahora. Por supuesto, porque Fueron muchos de ellos han antes salido del país. Y en otros países. Por supuesto, se Bueno, han salido y del país. tampoco hay Pero, ninguna, señor Correa, con pero esa- no hay ni una línea, ni una sola. ¿Tú crees o no que los guarimberos han hecho crímenes? con esa asesinatos? lógica, entonces Yo te tampoco pregunto, había que ¿la que- oposición venezolana no ha matado a nadie? tampoco había que creerle a los Pero no exiliados ha del matado a régimen de nadie. Pinochet porque estaban fuera de Contésteme, Chile. por favor, ¿la oposición venezolana no ha matado a nadie? ¿Son inocentes? Usted sabe que ¿La chilena murió sola? Usted sabe que los informes de derechos humanos tienen que ver con represión cometida por regímenes, por estados. Eso Claro. todos lo sabemos. De eso se tratan los derechos humanos. No Le necesariamente. pregunto, Pudo haber investigado también ¿por qué perfectamente usted- la acción de la por qué usted guarimba. Pudo descalifica, haberlo hecho. ¿por qué usted descalifica los testimonios de testigos que han escapado precisamente del régimen, tal como lo hicieron tantos exiliados en Chile? Y contaron su historia afuera, por cierto. La diferencia es enorme. No vas a comparar la dictadura de Pinochet con el gobierno de Venezuela, ya es de película, o de ciegos como el amigo de Human Rights Watch. Pero cuando usted lee, por ejemplo, que se somete a mujeres y hombres detenidos a formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, ¿no le recuerda eso precisamente a dictaduras tan terribles como la que tuvimos en Chile? El relato de eso, aún sin probarse, claro que nos recuerda. Yo quiero recordarte finalmente una cosa. Si hay un partido político en Chile que ha defendido con firmeza los derechos humanos, el Partido Comunista. La única primera querella contra Pinochet la presentamos nosotros, Gladys Marín y yo, acompañados de 4 abogados. Ningún otro partido, ninguno, presentó ninguna querella. Es más, presidentes de la concertación, todos se opusieron a nuestro proceso. Y nos mandaban mensajes para que dejáramos de molestarlo. Entonces hablamos con esa autoridad.
Y yo te voy a responder tu pregunta. Si se probara que eso es así, lo condenaríamos. ¿Quién le tendría que probar eso para que usted lo creyera? Una comisión imparcial, conocer el testimonio de esas personas. Supongo que no basta con que yo diga que me torturaron, sino que habrá pruebas. Y estaremos muy atentos a leer todo lo que sea. Eduardo Hablamos Ventura, con absoluta transparencia. muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.